del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. 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 Bueno, muy bien. Podemos sentarnos. Bueno, pregunta. Voy a preguntar así al azar, a cualquiera. Cuando usted habla de Apocalipsis 10, 1 al 7, ¿de quién está hablando? Literalmente. El que sepa, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marisol, ¿de quién está hablando? Del 7º ángel. Amén. Del 7º ángel. Mire, muchas personas, una claridad importante, dicen que el hermano Branham es Apocalipsis 17, pero él en varias partes dice que es Apocalipsis 10, 1, 7, el 7º ángel. Ahí hay que tener muchas cosas en cuenta porque ahí está implicado Dios mismo en cosas, ¿no? Bueno, vamos a mirar algunos comentarios que hace el profeta acerca de esto. Amén. Amén. Yo voy a leer de los 7 sellos. No es el libro negro que ustedes tienen, es el libro rojo de Believers International, pero es igualito, pero no es la misma página y el mismo, este no está versiculado, entonces, pero este está en la parte del primer sello, ahí lo pueden mirar. Dice el profeta: el libro enrollado ahora está siendo abierto por el Cordero. Estamos llegando a ese lugar en esta noche. Que Dios nos ayude. Mientras los sellos son abiertos y sueltos, los misterios del libro son revelados. Entonces, miren lo que dice: mientras los sellos son abiertos y sueltos. Ahora, él va a explicar una cosa acá muy importante. Dice: ahora, ustedes saben que este es un libro sellado, así lo creemos. Antes no conocíamos eso, pero así es. Está sellado por el lado posterior del libro, está sellado con... Si fuera un libro como este, y el profeta señala la Biblia, o un libro normal, dice, si fuera un libro como este, sería cuestión de ponerle una correa o 7 correas. Pero no es esta clase de libro, sino más bien es un pergamino. Esto es lo primero que vamos a ver, que en la antigüedad se escribía sobre pergaminos. Sí, señor. Pergamino. Pergamino. ¿Listo? Bien. Entonces miren lo que dice. Y cuando el pergamino es desenrollado, usted sabe, los pergaminos venían enrollados. Miren lo que dice: cuando el pergamino es desenrollado, allí tenemos el primero, y adentro del pergamino está el segundo. Aquí mismo diría lo que es, pero es un misterio. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo con esto, pero recuerden que el libro está sellado, y además es un libro de misterios, de revelación. Y miren lo que dice: es la revelación de Jesucristo, es un libro de revelaciones. Entonces, los sellos, los 7 sellos, es la revelación de Jesucristo. Ahora mira lo que dice: es un libro de misterios.
Bueno, usted dirá, pero la revelación de Jesucristo es saber que Jesucristo es Dios, todo esto, eso es solo parte. Mire, esto acá es muy importante. Yo nunca me he metido con los sellos. Hoy es la primera vez que me siento seriamente movido a meterme con parte de los sellos y los voy a dejar inquietos en algunas cosas. Tremendo. Amén, Señor. Mira lo que dice. Voy a conseguir acá una asiento. Realmente. Ok, mira lo que dice acá. A través de las edades, el hombre se ha esforzado y ha procurado entender estas cosas. Todos lo hemos hecho. Una vez, me acuerdo de cuando trabajaba con la compañía eléctrica y el patrón se llamaba el señor Bohannon. Ahora, si él o su gente está presente hoy, yo no digo esto como insulto, porque él es un amigo íntimo. Cuando yo era recién convertido, estaba trabajando allí y un día le hablé a él de que había estado leyendo el libro de Apocalipsis. Y entonces él dijo, una vez yo traté de leer ese libro y él era un hombre muy bueno, pues era miembro de la iglesia y de otras organizaciones también, pero él dijo, yo pienso que Juan cenó esa noche con chile picante y se acostó con la barriga llena. Bueno, mire, esto es lo que pensaba el señor Bohannon, el jefe del hermano Branham. Entonces el hermano Branham le dice, entonces yo le respondí, aunque me pudo haber costado el empleo, le dije, ¿no le da vergüenza decir algo así? Yo apenas era un joven, pero le pregunté, ¿no le da vergüenza hablar así de la palabra de Dios? Yo era un joven de unos 22 años y en ese tiempo había muy poco empleo por cuestión de la depresión económica que había. Sin embargo, me daba temor de oír hablar mal de la palabra de Dios. Esta palabra es la verdad, toda la verdad. Bueno, es importante que el profeta nos enseñe ahí a pararnos correctamente por la palabra. Amén. Señor, amén. Muy bien, de repente el profeta sigue como bordeando la cosa, dice aquí. Entonces aquí no fue un sueño ni una pesadilla, no tuvo nada que ver con lo que Juan comió. Él estaba en la isla de Patmos. Así es. Ahora ustedes me pueden recordar por qué Juan estaba en Patmos. Alguno que levante la mano y me diga por qué Juan estaba en Patmos, Luz Marina. Porque allí lo llevaron preso, lo mandaron preso después de que trataron de matarlo y de hervirlo en aceite y como no les dio resultado. ¿Pero por qué trataron de matarlo y hervirlo en aceite? Porque él era un cristiano y entonces... Aura María. Porque él estaba recopilando los evangelios. Amén. Él estaba recopilando la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Recuerden, usted tratando de recopilar el Evangelio, Juan fue mandado a hervir, no se quemó, entonces lo consideraron un brujo y lo mandaron a la isla de Patmos. Entonces dice, él estaba en la isla de Patmos porque había tratado de publicar la palabra de Dios en forma de libro y por eso fue desterrado por el gobierno romano. Entonces él estaba allí en el día del Señor y oyó detrás de él una voz como ruido de muchas aguas y volteó para ver y vio 7 candeleros de oro y parado entre ellos al Hijo de Dios. Así es, amén. Amén. Bueno, mire, primera cosa que es importante que podamos mirar y detectar. Él estaba en el día del Señor. Bueno, ¿qué día es este? ¿Sábado o domingo? Domingo. Ninguno. Ninguno. Luzma estaba diciendo que domingo. Ay, por Dios. Estamos muy inocentes nosotros. Aclaremos de una vez esa parte doctrinal. Amén. El día del Señor, ¿sí? El profeta lo explica en las 7 áreas de la iglesia en la revelación de Jesucristo. Amén. No es ni sábado ni domingo. El día del Señor, este es el día del hombre, el día del Señor está por venir. Amén. Juan fue llevado, a Juan le dieron el Apocalipsis durante 2 años. Amén. Amén. 95 y 96 de Cristo. Eso fue estar en el día del Señor porque Él fue llevado más allá a mirar todas las cosas que pasarían. Amén. ¿Sí? Ahora, el día de reposo es el sábado Amén. Amén. para los judíos y Dios lo instituyó así. Amén. Pero hoy nuestro reposo
¿sí? Es todos los días, porque es el Espíritu Santo. Bien, esto todo lo pueden encontrar en la revelación de Jesucristo. Es doctrina sencilla y básica. Pero yo hago preguntas así, lo voy a hacer participativo para tenerlos acá. Amén. Amén. Lo otro, el día que se congregan los cristianos, que nos congregamos nosotros, ¿por qué es el domingo? ¿Alguien me puede explicar? Hermano Manuel. Bueno, según lo que nos enseñaste aquel día en la Biblia con Pablo, que se reunían el primer día de la semana. Sí, pero ¿por qué? Porque hay una razón muy específica. ¿Ahora María? Porque el Señor resucitó el domingo y nosotros Simple. conmemoramos. Dígalo conmigo. Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Entonces nosotros nos reunimos el primer día de la semana en conmemoración de que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Pero el día del Señor no es ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Este es el día del hombre y el día del Señor es algo que fue llevado Juan para poder escribir todas estas cosas proféticas. ¿Estamos claros? Bueno. Pero un momento, esto no está mandando. Ay, Dios mío, ya hablo siempre la lucha, ¿no? Está un poco bravito con nosotros. Bueno, entonces ya tenemos esto y entonces acá el profeta va a empezar a abrir algo muy interesante, muy delicado. Ay, vamos a ver qué pasa acá. ¿Tengo falta datos? ¿Sí? Pero se supone que yo tengo datos. Y harto. La primera sí se fue, pero la descansa ya no. Sí, ya. ¿Qué estará pasando, ah? No. Definitivamente no. Es que de Aura María suena muy poquito. No, No, solo o sea, te comparto conectar al datos. tuyo al de Aura María. Pues mira, a ver, conéctalo a ver qué puede pasar. Mi cocina. Y ahora sí empezó a... Si abre la puerta. Ponle modo avión después. ¿Cómo es que? Modo avión después. Se llama A ver si así. Se llama yo sé que se llama no, yo hice sombrero. Muy bien. Tengo dinero. No, está molestando bastante. Papi, dile yo como cocinando. Me salí de ti a ver de los datos para ver si sí. El diablo está furioso, no quiere que yo abra este tema, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, entonces mire, el profeta sigue diciendo acá, entonces el libro es una revelación, y una revelación es algo que es dado a conocer respecto a algo más. Es algo que ha sido revelado. Ahora, noten bien para que no se les olvide. Este libro está cerrado hasta los últimos tiempos. Amén. El misterio del asunto está cerrado hasta los últimos tiempos. Hallamos eso aquí en las Escrituras. Los misterios del libro son revelados cuando los sellos son abiertos. Entonces, cuando
son revelados los misterios del libro. Cuando son abiertos. Los sellos son abiertos. ¿Qué pasa cuando los sellos son abiertos? Los misterios son revelados. Los misterios del libro son revelados. Ojo, este es un tema acá delicado. Mire lo que dice. Y cuando los sellos son abiertos completamente, escuche, yo acá, esto que voy a decir es delicado. Porque, mire, ¿usted cree que los sellos ya fueron abiertos? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. No, mire, lo voy a mostrar algo. Los sellos fueron abiertos por el Señor Jesucristo en el hermano Branham Amén. parcialmente. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo así parcialmente? Mire lo que yo le voy a leer acá, póngale sentido a lo que le voy a leer, dice. Y cuando los sellos son abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa, porque el Cordero sale del lugar de intercesión para reclamar los suyos. Amén. ¿El tiempo de la redención ya cesó? No, todavía no. No. Todavía no. Entonces los sellos no han sido abiertos completamente. Amén. Sí, el profeta abrió 6 sellos, incluso abrió el 7º, pero no reveló esto. O sea, no están abiertos completamente. Amén. Pero estamos empezando a meterle el diente nosotros de alguna manera, por algo misterioso. Los que me conocen de tiempo atrás saben que yo nunca me he metido con los sellos de frente. Nunca. Y ellos siempre me preguntaron, María Sara, María Catalina, Rodolfo, oye, ¿cuándo tomas esto? Siempre les dije, para el final de los días. Amén. Que esto les debe estar indicando qué está pasando realmente con todo, con absolutamente todo. Bueno, Amén. Amén. bien. Entonces mire lo que dice. Él era el mediador, pero cuando ocurre la verdadera revelación en cuanto a los sellos, cuando se empiezan a abrir, mire lo que dice, cuando se empiezan a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Cuando se empiezan a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Mire lo que dice. Eso es conforme a la palabra. Así lo vimos anoche. Él vino en medio del trono y tomó el libro. Entonces ya no es mediador, pues aún allá lo llamaron el león. Y ese es el rey. Por eso ya no sería mediador. Observen. Bien, mire lo que dice acá. Esto acá es muy importante. Un poquitico adelante de donde venía. Los personajes de estos sellos comenzaron, ahí pegadito, a donde venía, mediador. Los personajes de estos sellos comenzaron allá en la primera edad de la iglesia. Ahora, para tener bien fundados los detalles, lo mejor posible, digo personajes o actores. Porque un actor, como de teatro, es uno que cambia de máscara y vestido. En este drama de hoy vamos a ver cómo Satanás cambia de máscara continuamente. Mire eso, cómo Satanás cambia de máscara continuamente. Amén. Cristo cumplió la parte de un actor cuando cambió de espíritu para ser hombre. Porque simplemente se vistió de otra forma, de carne humana, y bajó en la forma de hombre para ser el Redentor semejante. Entonces usted puede ver que esto está en la forma de actores. Todo está en esta forma de parábolas, como bestia, animales, etcétera. Está en un drama. Y estos personajes comenzaron en la primera edad de la iglesia, porque fue Cristo revelándose a las 7 edades de la iglesia. ¿Entienden? Cristo revelándose a las 7 edades de la iglesia. Amén. Miren, esto es supremamente importante, lo voy a decir aquí. Y aquí ustedes van a empezar a entender la mega blasfemia de añadir una edad más o de quitar una o todo esto más de fondo. Porque dice el profeta que en la primera edad Cristo se empezó a revelar ¿a qué? A las 7 edades de la iglesia. Amén. Se empezó a revelar. O sea, es una revelación progresiva, ¿lo recuerdan?
como la bendición de Abraham era una bendición progresiva. Bueno, mire, voy a entrar acá en cosas muy delicadas. Mire lo que dice. Entonces, a través de estas edades de la iglesia, o sea, las 7 edades de la iglesia, se ha venido armando un tremendo enredo. Voy a escribir acá esa palabra. Un tremendo, y ojo, enredo. Amén, sí, Señor. Si usted no entiende este concepto, no va a entender muchas cosas de aquí en adelante en esto, que es de fondo. Amén. Se ha venido armando un tremendo enredo. Dice, pero, al final de las edades, escuchen, al final de las edades, el mensaje del séptimo ángel debe recoger todos estos misterios perdidos y entregarlos a la iglesia. Amén. Lo voy a explicar, mire cómo le llamó el profeta. Todos estos misterios perdidos y entregarlos a la iglesia. Ahora, no está entrando esto, está cosa, Señor. Te hablo, Señor, así y no. ¿Y si se reinicia? ¿Ah? ¿Y si se reinicia el teléfono? Sí, voy a intentar. Ya pasó. Y hablo deliberadamente, estaba molesto por esto, obviamente. Bueno, mire, estos misterios, mire lo que dice, misterios perdidos. ¿Cómo así? No era que, digamos, tuvimos la primera edad y quedaron claros todos los misterios y la segunda y todos los misterios. No, mire, los misterios vienen debajo de los mensajeros, vienen debajo de los ángeles. Pero el profeta dice más adelante que los ángeles no tuvieron tiempo suficiente para abrir eso. ¿Ok? Ese es un secreto importantísimo. Bueno, entonces observen. Bueno, esto que les acabo de decir es importante, ¿no? Miren lo que dice. Debe recoger todos estos misterios perdidos y entregarlos a la iglesia. No habían sido revelados antes, escuche, en su condición verdadera. Amén. O sea, venga, le digo esto. Antes del mensaje del séptimo ángel y antes de los 7 sellos, por eso es que la Biblia era otro libro. Por eso es que el profeta dijo que después de la revelación de los 7 sellos, la Biblia vino a ser un libro nuevo. Ojo, venga, la gente se puede confundir y tomar, ok, yo tengo acá los 7 sellos, voy a estudiar esto. Sí, pero no, porque hubo misterios de los 7 sellos que el profeta soltó después. Por ejemplo, uno de ellos, casamiento y divorcio. Él lo habló, pero fue después donde habló un absoluto sobre los... Y él dijo que casamiento y divorcio era parte de los 7 sellos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Es realmente difícil la comunicación. Algo muy fuerte pasa. El diablo está molesto, no quiere dejarme transmitir. Ahora, mire, ¿por qué adelanté esto? Realmente esto para mí estaba mucho más allá del programa, pero yo lo estoy adelantando porque estoy siendo acosado por Dios mismo en el tiempo. O sea, el tiempo. Más, mire, cuando yo me fui, yo dije, Dios, realmente me siento muy afligido porque he tenido una arritmia muy fuerte hoy más que los otros días. Estoy muy afligido, si tan solo me pudieras ayudar
Amén. No quiero que me pase algo o algo, porque cuando usted siente arritmia, siente que se va a morir. Así de Amén, simple. verdad. Siente que se va a morir, porque el corazón se le desajusta. Amén. Y pues en realidad no es tanto como que uno se fuera a morir, pero el sentir es muy feo. Sí, amén. Está moviendo esta Biblia sola. Se me movió la Biblia sola, no se me mueve. Qué raro, se me movió la Biblia sola. Bueno, esto está muy extraño. Bueno, entonces yo le decía al Señor, y el Señor me decía que esta arritmia tenía un propósito, que estuviera tranquilo. Yo estoy tranquilo, por eso estoy acá. La verdad no iba a venir, pero estoy acá cumpliendo el deber. Pero que Él quería que yo adelantara esto. O sea que es como diciéndome el Señor, estás atrasado en lo que tienes que abrir. Entonces estoy poniéndome al día con lo que tengo que abrir, con esto. Mire, se van a hallar bastantes sorpresas extrañas ustedes aquí con esto. Continuamos. Bien, dice acá. Ay, Señor. Bueno, dice. Ahora, en los tiempos de la Biblia, los misterios estaban presentes. Y ellos vieron estas cosas suceder, así como lo vio Juan. Y él dijo, hay un jinete del caballo blanco, pero había un misterio concerniente a ese jinete que no lo conocieron en ese entonces, pero habría de ser revelado. O sea, mire, aquí está diciendo algo muy tremendo. Mire, está diciendo, cuando Juan abrió esto y vio lo que vio, dice, Juan no le fue revelado lo que vio, simplemente escribió lo que vio, pero no le fue revelado. Tampoco le fue revelado a Juan Wesley, ni a tremendos hombres de Dios, ni no le fue revelado al hermano Ryan, que caminó con el hermano Branham, porque él murió antes del 63. Pero solo la generación del 63 para acá tiene la posibilidad de verlo. Y les voy a decir algo, al 95% de gente el mensaje que tiene los 7 sellos tampoco les ha sido revelado, porque no hay ningún maestro bíblico a abrírselo de fondo. Así Así que estamos en una gran batalla. Continuamos. Dice. Dice acá. Pero había un misterio concerniente a ese jinete que no lo conocieron en ese entonces, pero habría de ser revelado. Sería revelado más adelante cuando el Cordero saliera del trono del Padre como intercesor y redentor semejante. Mire, aquí hay una cosa delicada que quiero mostrar. Y esto a mí me hace pensar y replantear muchas cosas. Yo estuve estudiando muy duro el otro día el libro de los Hebreos. El trono de Dios. ¿Usted sabe cuál es el trono de Dios? Amén. ¿Sí? Levanten la mano los que saben cuál es el trono de Dios. ¿Los demás lo saben? A ver, ¿el trono de Dios cuál es, Susana? Los cielos. ¿Ah? Los cielos. No. El trono de Dios acá en la tierra, ¿cuál es? Hechos del Espíritu Santo. No, esos son los tipos del trono. El trono, hay un trono literal de Dios donde Dios bajaba a hablar con el sacerdote todos los años, por favor. Santísimo. ¿Cuál? ¿El lugar santísimo? No es el lugar santísimo, es el arca. Ah, el arca. No es el lugar santísimo, el arca iba en el lugar santísimo. Amén. Pero el trono de Dios es el arca, por favor. Ahora, ¿qué era el arca? Una caja de madera, ¿cierto? Acá con unos ángeles, no soy pintor ni dibujante. Usted sabe cómo es la cosa acá, tran. Yo se lo he dibujado. Y esto acá, lleva una ala acá y otra acá, y esto acá forma el trono de Dios. ¿Listo? Acá el Señor bajaba y se sentaba. Sí, señor. Listo. Sabemos que el sacerdote venía de aquí y entraba al lugar santísimo, y esta tapa, la tapa que está aquí arriba, dentro del arca que estaba guardado, los mandamientos. O sea, las tablas. Básicamente las tablas. Sí, las. Después, Sí, después. entró la vara de Aarón, que floreció. La vara, ¿de qué era la vara de Aarón? ¿Alguno me puede decir de qué material era? Era de almendro. Sí, floreció. Era una vara de almendro. Algunos por allá estaban diciendo otra vez. Y tiene un sentido muy importante que sea de almendro. Amén. Después le explico por qué.
Porque el almendro da una flor blanca. Y ese blanco significa sabiduría, experiencia, madurez. Bueno, y también estaba el maná, en una vasija de oro, un cuenco de oro llamado gomer. ¿Listo? Pero básicamente eran los mandamientos. Entonces, cuando se levantaba la tapa, se levantaban los ángeles con la tapa, y la tapa se llama como propiciatorio. Bien. La cosa es que en el Yom Kippur, entraba el sacerdote una vez al año y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Bien, luego, mire, hay algo acá muy raro, que el Señor me mostró el otro día y me tiene un poco nervioso. Alguna vez me preguntaron a mí si yo creía a Ron Wyatt. Ron Wyatt fue quien habló que cuando Jesús murió se abrieron las piedras y cayó sangre en el lado derecho del propiciatorio. Yo creo que eso puede ser verdad. Escuche, ojo, voy a decir algo extraño. Usted dirá, usted siempre me dijo que es verdad. Yo creo que eso puede seguir siendo verdad. Pero le voy a decir algo muy sorprendente, que lo voy a dejar acá un poco pensativo a usted. De todas maneras, Jesús y la sangre de Jesús entró en el arca y en el tabernáculo del cielo. Yo nunca le he hablado de esto, le voy a hablar de esto por primera vez. Yo sé que se pusieron nerviosos, tranquilos, yo también. Mire, resulta que, ¿ustedes recuerdan cuando Moisés hizo el tabernáculo? Sí, amén. Sí, Señor. Dios le dijo a Moisés que cada cosa que estaba haciendo, todas las cortinas, y el lugar santo, y el lugar santísimo, y el atrio exterior, y el arca, todo era una réplica, era una réplica del modelo que había visto en el cielo. Amén. Amén. Sí, es verdad. O sea que así como había un arca en la tierra, había un arca en el cielo. Amén. Amén. Mire, yo le voy a leer algo que encontré el otro día y me dejó aterrado. O sea, ojo, sin quitar, que es muy posible, yo creo eso, que la sangre de Jesús pegó en el propiciatorio de Ron Wyatt, o sea, del arca terrestre, pero lo importante era que pegara en el arca celestial. Usted dirá, ¿hay un arca del cielo? Miren, lo voy a probar esto, porque si no, usted no puede entender lo siguiente con los sellos. Yo he leído los sellos aproximadamente 50 veces, aproximadamente. Pero el otro día que empecé a retomar leer sellos, después de leer Hebreos, porque Dios me llevó de una manera muy misteriosa, me dijo que mirara Hebreos y que considerara muy bien, una parte específica de Hebreos. Yo le voy a mostrar algo que los va a dejar pensativos. Ajá. Mire, y esto va a ser bien profundo y bien nuevo para todos. Bien profundo, pero se lo quiero mostrar bien. Mire, yo lo voy a empezar a leer Hebreos 9. Me paré ahí de los sellos para explicarle algo importante. Hebreos 9, mire lo que dice. Este es Pablo hablando a los judíos. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Mire lo que dice, un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Amén. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, Amén. al cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Venga, esto lo está hablando Pablo. Amén. Pablo, que conocía bien el Antiguo Testamento, ahora lo está hablando aquí, lo está abriendo. Él nunca habla de esto en ningún otro libro, sino solo del libro de los Hebreos. Quiero hacerte ver esto. ¿Sí? Ahora, fíjate que Pablo, el tabernáculo estaba dividido atrás en 3 partes, pero Pablo acá lo puso en 2. Pablo ni siquiera tocó el atrio exterior. Exacto. O sea, solo habló del lugar santo y del lugar santísimo. Amén. Ahora, quiero hacerles seguir viendo algo que nos va a dejar muy sorprendidos. Dice,
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Bueno, mire, ahí ya empieza a decir Pablo algo, hey, de esto, de algunas cosas acá no se puede hablar ahora en detalle, es decir, algo estaba perdido. Sabemos que era el arca lo que estaba perdido, pero mire, y dice, y así dispuestas estas cosas, verso 6, en la primera parte del tabernáculo están los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Por qué no se había dado? Porque no había muerto Jesús en la cruz. Jesús, la rotura, la muerte de Jesús en la cruz es la abertura del camino al lugar santísimo. Miren, y acá es donde los voy a inquietar mucho. Amén. Miren lo que dice, lo cual, verso 9, es símbolo para el tiempo presente. Amén. Miren lo que está diciendo, está hablando de cómo eran las cosas allá. Y de repente dice del verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo, mire lo que dice, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. O sea, mire lo que dice acá, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Sabemos que ese tiempo se abrió con Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, y dio la oportunidad al ser humano de otras cosas. Ya no necesitamos presentar digamos ese tipo de sacrificios o de bueyes o de machos cabríos o de corderos, porque Jesús es el cordero. Es la ofrenda perfecta. Bueno, pero mire, aquí va a pasar algo. Pero estando ya presente Cristo, listo, o sea, todo eso fue atrás de Cristo. Ahora mire, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, escuchen, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No. A ver, si la gramática tiene sentido, ya no está hablando ni del tabernáculo atrás, sino está hablando del tabernáculo perfecto. Amén. Venga, deténgase. Yo sé que usted nunca había pensado en esto, porque siempre este texto se lee en función de, hey, eso fue allá una sombra. No. Pablo, a partir del verso 11, cambia el tono y mire lo que dice, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mire lo que dice, sino por su propia sangre. Mire lo que dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Porque mire, la Biblia dice que entró en el lugar santísimo. Amén. ¿En cuál? Sí, Señor, amén. ¿En cuál? ¿En cuál? Está hablando acá del celestial. Amén, Señor, amén. Amén. Ahora, que la sangre pudo pegar en el arca, por supuesto, también, todo pudo ser, pero el que haya pegado o no en el arca era solo un tipo y sombra. Realmente necesitaba entrar en el lugar santísimo. Amén. Y en esa sangre del propiciatorio del lugar del tabernáculo celestial. Amén. Mire, voy a seguir leyendo. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Escuche, el cual mediante el Espíritu Eterno, es la única vez que veo la palabra Espíritu Eterno en la Biblia. Yo le he escuchado buen Espíritu, Espíritu Santo, Santo Espíritu, pero aquí dice Espíritu Eterno. Mire que está con grande. Dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Escuche, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escuche, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. No sé si usted ha pensado de eso.
Si hay un testamento, para que yo sea beneficiario del testamento, tiene que haber muerte del testador. Amén. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Prepárese para el bombazo que viene acá. Mira lo que está haciendo Pablo. Pablo toma casi todos los versículos para hablar del Antiguo Testamento, mete como en 3 versículos lo del Nuevo e insinúa un tabernáculo no hecho de manos. O sea, no lo hizo Moisés. Amén. Ahora, mire lo que va a traer acá. Prepárese. ¿Listo? Amén. Esto es terrible. Esto es terrible lo que lo va a mostrar en este momento. Mire lo que dice. Escuchen. Voy a leer desde el verso 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Mírenme. Mírenme acá. ¿Qué eran las figuras de las cosas celestiales? Recuerde que Dios le dijo a Moisés que todo lo que hiciera, el tabernáculo, el arca, todo era figura de las cosas celestiales. O sea, venga, Moisés fue llevado allá al secreto de Dios, vio estas cosas y Dios le dijo, hazlas en la tierra como las viste. Amén. ¿Listo? Amén. Tremendo. Quiero que entiendan, cielo, tierra. Venga, venga. Cielo, tierra. Amén. Diga conmigo. Cielo, tierra. Cielo, tierra. Tierra, cielo. Ok, ¿qué tuvieron en el Antiguo Testamento? Eso. Es el sacerdote literalmente cuando entraba al lugar santísimo, Dios ese día bajaba de la gloria y se sentaba en el arca, se sentaba en el trono, Amén. porque el arca es el asiento de Dios, el trono de Dios sobre la tierra. Amén. Esa arca era el asiento de Dios sobre la tierra, pero mire, yo le voy a mostrar que hay una en el cielo y que la sangre de Jesús pegó ahí también. Esto es muy glorioso. Amén. Esto es de locos. Y es a esa sangre que William Branham se refiere diciendo, todavía hay sangre en el trono. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tremendo. Amén. Venga, esto va a ser muy fuerte. Voy a leer del 23 en adelante. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas, mire, celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Oiga, mire. Está diciendo que las cosas, las figuras de las cosas celestiales, lo cual fue lo que hizo Moisés. Amén. Y después lo que hizo Salomón y todo, y el arca, todo. El arca que hizo Bezalel. Todas eran ¿qué? Figuras de las cosas celestiales. Amén. Tenían que ser purificadas con sangre. Ahora mire, pero las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas con sacrificios mejores. Vamos a ver cuáles eran esos sacrificios mejores. Y vamos a ver qué relación tiene eso con cuando Jesús fue visto por Juan del Jordán. Vuelvo al Jordán, vuelvo al Hermón, vuelvo a todas estas cosas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Muy bien, escuchen. Uy, verso 24, es para llorar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, Aleluya. para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Mire, venga. Amén. La Biblia está diciendo algo ahí muy claro. Jesucristo, nunca en lo humano podía entrar ni siquiera al lugar santísimo terreno, porque no era un sacerdote de acuerdo a Leví, Amén. Amén. pero era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces él entró, fue al cielo mismo. Sí, su sangre pudo pegar cuando se abrieron las rocas, sí, su sangre pegó en el tabernáculo terreno, pero él, Cristo mismo, todo él,
entró fue en el lugar, escuche, en el cielo. Aleluya. Voy a Gloria a volver, Dios. mire, hermano Manuel, léame duro el verso 24. Mire, esto yo lo vi esta semana, quedé aterrado. Incluso estuve movido a llamar a Francisco y a Jorge y a varios, pero no lo he hecho. Pero se los estoy diciendo primero a mi pueblo. Aleluya. Léalo. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Venga, ¿usted había pensado eso? No. Sea sincero, ¿alguno había pensado eso? Jesús se presentó en el cielo mismo. Tremendo. En el cielo mismo. Y se presentó para algo. Para ofrecer, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora entiende por qué Dios lo ve perfecto a usted. Amén. Gracias, Señor. Esto me hace llorar, me conmueve. Siga. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Oh, De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la Oye, manera... ya está ahí. Quiero que veas algo. No hay manera, yo nunca le he oído hablar esto a un ministro, nunca, siquiera. Es más, yo creo que cientos y miles de ministros no entienden realmente cuando el profeta dice, todavía hay sangre en el propiciatorio. Tremendo. Quiero decirle que todavía hay sangre en el propiciatorio del cielo. Amén. Es más, mire, quiero decirle que desde marzo del 63 el Cordero se empezó a levantar. Amén. Y empezó a salir del lugar santísimo, o sea, empezó a salir del trono, hermano. Tremendo. Entonces, cuando Él sale del trono, como Él está ensangrentado, deja de haber sangre sobre el propiciatorio. Cuando eso acabe, en la última poquito de sangre en el propiciatorio, el último salvo ya tuvo que haber entrado. Mire, lo que le estoy diciendo es terrible hasta las lágrimas. Amén. Gloria a Dios. Sí, señora, sí. Usted está entendiendo esto. Esto es supremamente delicado, crucial. Mire, salgo de acá y vuelvo a los sellos. Necesitaba hacer esto. Vuelvo a los sellos. Ahora, estoy ahí en los sellos. Dice el profeta, sería revelado más adelante, está hablando de la revelación de los sellos, cuando el Cordero saliera del trono del Padre como intercesor y redentor semejante. Venga, o sea, ¿qué le estoy explicando? Que en el año 63, en marzo, cuando el profeta empezó a abrir los sellos, en ese instante el Cordero empezó a salir. Sí, amén. Tremendo. Gloria a Dios. Y este es el tiempo que ha tardado para estar completamente fuera. Amén. Estamos hablando no de un acto terrenal, sino de un acto celestial. Amén. No sé si entiende eso. ¿Están acá? Amén. Mire, por eso, aquí hay un misterio que le quiero aclarar que es sublime. Cuando Juan estaba llorando, porque nadie podía ni aún mirar el libro. Quiero que entienda esto, el libro no puede ni mirarlo. Estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de la Biblia, de los secretos que desatan toda la Biblia. Apocalipsis 6 al 8, el código 6:8. Nadie podía ni mirarlo. Entonces, uno de los 24 ancianos se acercó a Juan y le dijo, no llores, Amén. porque el león de la tribu de Judá Amén. puede tomar el libro Amén. y abrir los sellos. Amén. Pero mire, le voy a decir un secreto acá muy grande. Quiero que lo vea con profundidad. Ahora Juan está feliz. Se van a empezar a abrir los sellos. Mire lo que dijo Pablo, porque el anciano que se le acercó fue Pablo. Sí. Sí, un día voy a probar eso, pero es fácil. Pablo es el único que se refiere al león de la tribu de Judá. Sí, mire, pero Pablo está hablando esto con Juan. Mire que la Biblia sí pone a hablar a Pablo con Juan. No solamente en la tierra allí, sino que esto está pasando más allá. Amén.
O sea, quiero hacerle ver que a Juan le habló el primer mensajero y el último mensajero le mostró todo el Apocalipsis. Sí, amén. Amén. Pero aquí es el primer mensajero diciéndole, no llores. Porque el león, ok, ahora este Juan, representando a la novia, se voltea. Mire, y el profeta parado en la brecha, que es el mensaje que da antes del primer sello. Es parte de los 7 sellos. Usted sabe que los 7 sellos tienen Dios en simplicidad, parado en la brecha, primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo sello. Ahora el profeta parado en la brecha dice una cosa que es muy profunda. Dice, oh, qué cosa, usted esperar ver un león y ver un cordero. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué, si el que iba a abrir los sellos era el león, por qué usted los ve abriéndolos como cordero? Amén. Nunca dice, y el león abrió el primer sello, dice, el cordero abrió el primer sello. Porque era el tiempo de gracia, este tiempo, desde el 63 en adelante, cuando la novia podría ver, ¿sí? El cordero está saliendo hace rato del trono, pero todavía lo estamos viendo como un cordero redentor. Pero quiero decirle que el séptimo sello va a ser abierto como león. Aunque dice cuando el cordero abrió el sello, pero el profeta hace esa claridad que luego vamos a mirar. ¿Vamos bien? Todo el mundo está enredado. ¿Vamos bien? Bueno, miren lo que dice acá. Entonces, cuando el cordero saliera del trono del Padre como intercesor y redentor semejante. Aquí, miren lo que dice el profeta. Aquí voy a dejar caer una cosita. Y si alguien llega a escuchar esto por la cinta, cualquier hombre puede hablar lo que le guste. Cada uno tiene el derecho a predicar lo que sea su convicción. Pero si un ministro no quiere estas cosas entre su gente, simplemente díganles que no las tomen. Pero esto aquí es para el pueblo al cual he sido enviado a hablar. Por eso ustedes lo están oyendo, porque yo soy de los mismos. ¿Okay? Dice, por eso tengo que revelar lo que es la verdad. Dice, ahora, el cordero acá, durante el tiempo de intercesión, conocía que allí había nombres colocados allí desde antes de la fundación del mundo. Mientras todos ellos no han llegado a ser manifestados en esta tierra, él tiene que mantenerse allí como intercesor. Mire, esta es la cosita que dejó caer aquí el profeta. Y era que hasta que el último nombre no fuera manifestado aquí en la tierra. ¿Sabe lo que eso significa? Nacer aquí en la tierra. Él no podía dejar el lugar de intercesión. Tremendo. ¿Cuántos nacieron aquí después del 63? Muchos. Ok, solo quiero que pienses, ¿qué hubiera pasado si el profeta, abriéndolo del 63, no dice esto? ¿Dónde hubieran quedado los no nacidos? Porque la Biblia dice que alabarán aún los que no han nacido. Yo nací después del 63. Es más, yo nací de gracia 5 años después del 63. Yo nací de perfección 3 años después de que William Branham se fue. O sea, yo le estoy diciendo mi posición, yo sé la mía. ¿Tú qué? Quiero hacerte ver algo. Mire, le voy a volver a leer lo que dice aquí el profeta. Él tiene que mantenerse allí como intercesor. Dice, ahora el cordero acá durante el tiempo de intercesión conocía que allí habían nombres colocados allí desde antes de la fundación del mundo. Y mientras todos ellos no han llegado a ser manifestados en esta tierra, o sea, nacidos, él tiene que mantenerse allí como intercesor. ¿Entienden? Mira lo que dice el profeta. Allí está perfectamente la predestinación. Él tenía que quedarse allí porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. ¿Saben por qué el Señor me ha detenido a mí de explicar estas cosas? Posiblemente por los no nacidos que todavía estén, o posible ya haya nacido el último, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tiempo se aceleró. Si no le basta con ver qué pasó en Santa Fe o Bogotá, el corazón de la paloma. Relacione eso también con la arritmia. Sí. En estos días, entonces no sé qué te lo dirá. Porque desde el Bogotazo no había habido algo parecido. Escuche.
Él vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad, porque su voluntad es que no se pierda ninguno. Pero por su conocimiento anticipado, Él sabía quién sería salvo y quién perecería. Mira, aquí el profeta aclara algo muy importante. Dios, por su voluntad, quiere que todos se salven. Pero por su conocimiento previo, a lo cual la Biblia le llama presciencia. No presencias, presciencia. O sea, ciencia antes de. Eso está en Pedro. Dice, Él sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Tremendo. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Cuando yo iba al culto a principio del Tabernáculo de Bogotá, y vengo acá, y estoy acá, y a veces digo, humanamente, porque humanamente yo estaba destinado para otras cosas, ¿yo qué hago acá? Y los veo a ustedes, digo, pero es que si yo soy de acá. O sea, no solo por su voluntad, sino por su previo conocimiento, el Señor sabría que yo iba a ser salvo. Escucha, que tú ibas a ser salvo. Hay algunos de ustedes que se han pegado unas vacaciones, no tan felices por fuera, pero Dios sabía que ustedes iban a ser salvos. Esto me pone a mí a llorar. Gracias. Esto es tremendo porque me da una seguridad eterna. Amén. Mira lo que dice acá. Oh, mi Dios. Dice, entonces mientras faltara un solo nombre, por ser declarado en la tierra, un solo nombre, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir ese nombre. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado en el cloro, no solo es que haya nacido acá, sino nacido allá. Puede ser un bebé, puede ser un bebé. Tremendo. Puede ser alguien que ya creció y nació y está grande también. ¿Qué es lo que le trato de decir? Que estamos buscando al último. El profeta dijo que iba a ser una oveja negra. Dijo que podía ser ovejo o oveja. Yo creo eso, va a ser alguien de color. Hey, no tiene que estar en el África, puede estar al lado. Amén. Escuchen, ese nombre, pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro, entonces allí los días de la intercesión, el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es santo santifíquese todavía, citando Apocalipsis 22:11. Entonces, escuchen, esto es tremendo. Ya sabe qué santuario está hablando, el de arriba, ¿no? Amén. Entonces Él deja el santuario y ese lugar se convierte en tribunal de juicio. O sea, ahorita todavía hay sangre del propiciatorio, pero Él deja el santuario. Lo está dejando desde el año 63. Tremendo. ¿Cómo así está demorándose todo eso? Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del cielo. En el año 63, en alguno de los extractos, el profeta dijo, faltan como 30 minutos para que Jesús venga. Estaba hablando proféticamente. Ok, escuchen, entonces Él deja el santuario y ese lugar se convierte en tribunal de juicio. Hay de todos aquellos que están fuera de Cristo en ese tiempo. Perdón. Hay de todos aquellos que están fuera de Cristo. Miren, estoy señalando a Cristo. Amén. En ese tiempo. Entienda. Mientras hay sangre en el propiciatorio, si usted va acá, no importa. La sangre lo está cubriendo. Pero cuando Cristo sale de allí, el que esté fuera de Cristo, de la piedra de corona, hay de todos, porque es gran tribulación. Eso debería causar algo en ti terrible para buscar rellenura del Espíritu Santo todo el tiempo. Tremendo. ¿Cómo se siente? Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Esto va a ser muy teso. Ya casi voy a acabar. Ahora, téngase duda. Va a entender usted, ¿por qué? A pesar
de que esto que tenemos, la revelación de los 7 sellos, sí es la revelación de los 7 sellos, pero están revelados 6 sellos. Amén. Abierto el séptimo y no revelado el séptimo. Amén. Va a entender usted por qué. Mire, y esto tiene que ver con el tiempo de salida del Cordero. Amén. Amén. A ver, si yo estoy acá, en el púlpito, yo me demoro un tiempo humano para salir a la puerta y estar fuera. Puede ser algo como 5 segundos, 10 segundos. Ok, pero estamos hablando de Dios en el cielo. Amén. Tremendo. Eso han sido todos estos años de espera y de paciencia de Dios. Amén. Mira lo que dice acá. Ahora, estas cosas serán reveladas cuando el Cordero deje su lugar de intercesión con el Padre. Apocalipsis capítulo 5. Él toma el libro sellado con los sellos y los abre. Y los muestra al fin de la edad. ¿Los muestra cuándo? Cuando la intercesión haya cesado y las edades de la iglesia han terminado. Amén. Él vino en la primera edad, Éfeso se reveló y envió el mensajero. Ahora fíjense mientras avanzamos. Mire lo que dice aquí el profeta. Aquí está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. ¿Qué sucede? Un sello fue abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. Amén. Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta, Amén. declarando una guerra. Una Amén. plaga cae a la tierra y abre una edad de la iglesia. Mire, así siempre sucedió a través de las edades. Abre en el cielo un sello, ¿sí? Es abierto, suena una trompeta, y después de que la trompeta suena, cae una plaga. Amén. Siempre ha sido la cosa con Dios. Amén. Por eso, cuando hace unos años cayó una plaga, pues la gente no lo vio. Yo se lo dije a María Sara, fue la única persona que se lo dije a solas. Cuando vino el BH1, B1, esa cosa, ¿sí? El que no se ha ido, ¿sí? Yo le dije, hey, María Sara, hey, ojo, está cerca a entrar el séptimo ángel. Tremendo. Porque eso estaba representando algo que ya pasó acá. Se abrió un sello, se tocó una trompeta, cayó una plaga. La última fuerte plaga que ha caído sobre la tierra es esa. Y es una plaga respiratoria. Y ojo, no la han quitado en realidad, ¿sí? Solamente que está ahí latente la cosa. Bien, escuche esto que dice acá. Ahora, ¿para qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios. ¿Cuál ángel? El ángel. Cada ángel de cada edad capta el misterio de Dios, aun cuando no es revelado completamente. O sea, Pablo captó el misterio, pero no le fue revelado todo. Ireneo lo captó, pero no le fue revelado todo. Ojo, y todo lo que fue quedando es lo que recoge el séptimo ángel y lo abre todo. Amén. Este mensaje nos ha abierto a nosotros todo. Solo falta una cosa para abrir. Y es el séptimo sello. Cuando se habla del séptimo sello se abre todo, de todo, de todo, de todo. Y no le podemos explicar, oiga, ¿por qué sí en el sermón? O por qué Apocalipsis 22, ¿cómo lo relaciono con Hechos 9? Perdón, Hechos 9 con Hechos 22, ¿se acuerdan? Lo de la luz y lo de todo esto. ¿Sí se acuerdan de lo que les estoy hablando? Amén, sí, señor. Mire lo que dice aquí. Ya casi estoy terminando. Dice. Ok. El ángel de la iglesia capta el misterio, aun cuando no es revelado completamente, pero cuando él capta este misterio de Dios, él sale ante el pueblo, después de que les dado el misterio, y ¿qué hace ante el pueblo? Él comienza a proclamar ese mensaje, y ¿qué sucede? Da comienzo una guerra espiritual. Okay. ¿La guerra es qué? Es espiritual. Entonces Dios toma su mensajero, juntamente con los elegidos de esa edad. Lo mismo pasó con cada uno, pasó lo mismo. Tomó su mensajero, los elegidos de esa edad. Mira lo que dice, o sea, se los lleva, ¿no? Los pone a dormir. Dice, y los pone a descansar. Luego deja caer la plaga sobre todos aquellos que rechazaron. Incluso un día Dios me dio el mapa de todas las plagas que han venido, como vinieron, esto, la peste negra, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y hasta la cosa porcina. Bueno, un montón de cosas que han venido. Pero no es mi tema hoy, pero le estoy diciendo cuál es el plan. Recuerden, el plan siempre. Dios mandó el mensajero, él captó el mensaje parcialmente, lo abrió, los que creyeron y él fueron llevados y Dios declara la guerra y manda la plaga. Amén. Amén. Listo, ya no hay más tiempo.
Ya no hay más edades. Amén. Amén. Así es. ¿Está entendiendo? Amén. Bien, continúo. Mira lo que dice acá. Después de todo esa cosa, después de todo eso, entonces, a los que rechazaron un juicio temporal, después de todo eso la cosa continúa. Y la obra de ese hombre, mire lo que dice, y la obra de ese hombre forman una denominación. Amén. Amén. Cierto. O sea, ¿Lutero dio la verdad? Sí. Amén. ¿Quienes siguieron a Lutero en ese tiempo son novia? Sí. Sí, amén. ¿Quienes siguen a Lutero solamente hoy son novia? No. Son una denominación. Amén. Así es. Amén. La pregunta es si eso opera para el séptimo ángel o no. El punto con esto es más delicado de lo que usted pueda imaginar. ¿Sí? Porque el séptimo ángel dijo que el mensaje, no se denominaría. Pero el mensaje muy pocos lo estamos dando. Amén. Amén. Porque el mensaje no es el maná del séptimo día, porque en el séptimo día no hay maná. Si usted va a mirar el plano bíblico, en el séptimo día no hay maná. El Señor acá dio doble porción y el Señor también lo tipificó con que el mensaje de la hora es el maná del gomen, del arca, del arca. O sea, el maná que nunca se pudre. Amén. Amén. Entonces, ¿hay que escuchar las cintas? Sí. Pero no es solo escuchar las cintas. Amén. Hay que comer las cintas. Amén. Hay que comer la palabra. Hay que comer el rollo. Ok. Mira lo que dice. Forma una denominación como hicieron con Wesley y los demás. Mire lo que dice. Ahí lo aclara que con el séptimo ángel no sería así. Hay gente que dice, no, es que del mensaje sale una denominación. No, no, no. De los que creen predicar el mensaje, no lo están predicando como es, ya están denominados desde antes. Tremendo. Pero del mensaje no sale denominación. Mire lo que el profeta dice. Se denominan como con Wesley y los demás. Amén. Mire que partió de Wesley hacia abajo. No tocó el séptimo ángel. Así es. Amén. Yo creo que a Dios le está agradando mucho. Amén. Amén. Bueno, continúo. Ya casi para terminar. Dice: luego todo llega a una condición tan mezclada y llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero para otra edad de la iglesia, y cuando él llega la trompeta suena y él declara la guerra. Luego, ¿qué sucede? Al final él es llamado de la escena, y cuando él ya no está, empiezan a caer las plagas y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Amén. Y así continúa para otra edad. Mira lo que dice el profeta. Es un plan magnífico. Hasta que llega al último ángel. Amén. Escuche, perdón. Si yo le estoy abriendo lo alto de lo alto de lo alto. Yo sé que algunos aquí han leído los sellos y nunca se han percatado de estas cosas. Ni siquiera de que hablaba de que hay un plan. Aquí está el plan. Es un plan magnífico hasta que llega al último ángel. Dice, escuche. Es muy raro lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que Pablo tenía un misterio en particular? E Ireneo tenía un misterio en particular. Y Martín tenía un misterio en particular. Y Colombo un misterio. Ahora ese misterio le fue abierto a cada uno de ellos parcialmente. Ahora, lo va a sorprender lo que lo voy a leer. Lo voy a leer directo del mensajero. Pero el profeta de Dios, el hermano Branham, no tenía ningún misterio en particular. Porque lo que hace el séptimo ángel es atar los cabos de todos los misterios. Sí, Ese es su trabajo. Ese es el trabajo del que es capaz de relacionar una cosa con otra. Mire, lo voy a leer, dice. Hasta que llega al último ángel. Y él, o sea, el último ángel, o sea, el séptimo ángel, no tiene ningún misterio en particular, sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores. Amén. Paréntesis. Todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas. A medida que viene la revelación, entonces él revela estas cosas en su día. Y
pone entre paréntesis Apocalipsis 10, 1 al 4. Dice, él toma el libro de los sellos, está hablando del ángel, el cordero. Él toma el libro de los sellos y los rompe. O sea, los abre, Amén. los rompe. Allá abrirlos era romperlo, porque venía sellado en pergaminos. ¿Sí? Eran pergaminos, para abrirlo tiene que romperlo. Ok, dice, y los rompe, y mire lo que dice. Y le muestra al séptimo ángel. Gloria a Dios. No al primero, no al segundo, no al tercero, no al cuarto, no al quinto, no al sexto, sino al séptimo ángel. Mire la importancia de quedarse al pie de la letra con este mensaje. Mira lo que dice. Porque esto en particular, escuchen, los misterios de Dios es el misterio del séptimo ángel. Ahí voy a terminar. Escuche, escuche. Esto en particular, los misterios de Dios es el misterio del séptimo, es el ministerio del séptimo ángel. Vamos a volverlo a leer. Vamos a volverlo a leer, me voy a asegurar. Dice, los misterios de Dios es el ministerio del séptimo ángel. Amén. Señor, amén. Vamos a orar, ahí los dejo. Creo que los dejo muy inquietos. Amén. Muy inquietos. Vamos a orar. Padre eterno, Señor Jesús, gracias por una oportunidad más para traer tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque me has dejado iniciar otra cosa que va a ser definitiva para ti. Padre, ayúdame en mi salud. Fortaléceme. Tú sabes lo que he estado viniendo sintiendo. Gracias por tu amor. Y gracias por el amor de los tuyos. Alabado seas en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Están despedidos.